Gracias amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a su canal Vuelo Profético. Me alegra estar con ustedes. En este momento vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a darle continuidad a esta serie en la cual estamos viendo cuál es el mensaje de la Biblia. Me gustaría invitar a aquellas personas que son nuevas para que se suscriban, para que le den like, para que compartan y también para las otras personas que ya nos han estado escuchando. Y también les remito a las personas nuevas para que escuchen los temas anteriores que he publicado para que puedan comprender todo lo que se seguirá presentando y aún también este tema. Pueden escucharlo y luego también escuchar los anteriores. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema que hemos escogido esta vez se llama la salvación, el plan de Dios para la humanidad. Seguramente cuando nosotros escuchamos un tema de esta naturaleza, nos podemos hacer dos preguntas. La primera, ¿necesitamos salvación? Y la segunda pregunta es que si nosotros entonces necesitamos salvación, ¿quién nos puede salvar? ¿Quién me salva? Eso lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver con la palabra de Dios también. Pero quiero decirles, quiero hacerles referencia acerca del tema anterior que estuvimos viendo. Estuvimos hablando sobre el mal y el sufrimiento, cómo llegó a nuestro mundo y cuál fue su origen, que no fue en esta tierra, sino que fue en el cielo, donde Satanás en él había nacido el mal y entonces ese mal es transgresión de la ley de Dios, es pecado y la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y entonces nosotros también pecamos, desobedecimos a Dios porque seguimos la misma línea que Satanás, porque desobedecimos a Dios cuando comimos del fruto prohibido y entonces vino el mal a nuestro mundo, vino la muerte, vino el sufrimiento. Y entonces yo creo que esto responde a nuestra primera pregunta acerca de si necesitamos salvación, porque el pecado vino a nuestro mundo, vino la muerte, y eso no existía en el principio, porque Dios había creado al hombre para que el hombre pudiese vivir, no para que el hombre muriera. Entonces, el mal vino a nuestro mundo, pero qué bueno, y lo vamos a ver ahora con la palabra de Dios, que Dios no nos dejó solos, Dios vino para salvarnos. El Señor vino a Adán y a Eva y se les apareció, a pesar de que ellos habían pecado, Dios todavía tenía un plan para ellos, un plan de salvación. Y ese plan lo podemos ver en Génesis 3:15, cuando Dios se propone enviar a la simiente o la descendencia de la mujer, que es Cristo, y Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa simiente que es Cristo, entonces, en consecuencia, porque él aplastará la cabeza de la serpiente, que es Satanás, que representa el mal, que representa el sufrimiento, el pecado, la muerte. Dios desde Génesis hasta el resto de la Biblia, por ejemplo, cuando vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios salvó a su pueblo en diferentes ocasiones. Vemos cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y entonces se mostró como su Salvador, cómo les dio incluso agua en el desierto a través de una roca. Cuando ellos tenían sed, se estaban muriendo de agua, Dios los salvó en esa situación. También les dio pan, les dio alimento del cielo, porque el pan caía del cielo, era llamado maná, y Dios lo salvó de esa manera. También podemos ver cómo, por ejemplo, en una cierta época, Dios levantó jueces para salvar a su pueblo, porque su pueblo se había apartado de él, sirviendo a otros dioses, y ellos se arrepentían, y entonces Dios mostraba su misericordia y enviaba a una persona para salvarlos. Pero entonces vemos que luego en el Nuevo Testamento, Dios hace algo diferente. Dios no envía a otro ser humano común, Dios envía a su Hijo. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más bien que tenga la vida eterna. Y luego dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo pueda ser salvo por medio de él. Quiero decirte que Dios ha enviado a Cristo para salvarte a ti y a mí. Y además de eso, quiero decirte que Cristo, cuando vino a nuestro mundo,
vino no solamente para salvarnos como las otras veces, como vimos que lo hizo con su pueblo, dándole solamente pan o dándole agua o dándole, digamos, dándoles la libertad de la esclavitud a través de otra nación en la cual estaban los hijos de Israel en un cierto momento, sino que Cristo vino eh, para, para salvarnos en su totalidad, porque vino para salvarnos del pecado y lo hizo cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Cuando murió en la cruz, Cristo nos estaba salvando del pecado y Cristo derramó su sangre en la cruz y su sangre es la que nos libra, la que nos limpia de todo mal. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal. Entonces también Isaías nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, eso es maravilloso porque eso nos deja ver a nosotros de que somos importantes para Dios. Dios desea nuestro bien, Dios desea nuestra salvación. Y eso lo podemos ver desde el principio, en el Génesis, que Dios había creado un mundo perfecto. Todo era bueno. Entonces Dios quiere todo lo bueno para ti y para mí. Y ahora sí, vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver su mensaje allí. Allí nosotros en Jeremías encontramos que así como hemos hablado, Dios tiene planes para nosotros. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes para su bien y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Dios quiere darte un futuro lleno de esperanza y ese futuro quiere dártelo, pero primero Dios tiene que terminar ese plan que comenzó al morir por nosotros en la cruz para quitarnos el pecado. Dios quiere que tú aceptes ese plan para que Él te pueda incluir en la salvación, a fin de que tú puedas estar nuevamente con Él. Y algo importante también es que en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 y 19, allí leemos, dice la palabra de Dios, lo siguiente. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice más, el verso 20, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Eso quiere decir que aún desde antes de la creación de este mundo, Dios ya tenía un plan para salvarte a ti y a mí. Dios no nos dejó en la deriva, Dios no nos dejó solos. Dios ya tenía un plan para salvarnos. Y quiero decirte que Dios tiene un plan para ti hoy. Y ese plan es que tú puedas venir a Él, que tú puedas confiar en Él, que tú puedas, eh, que tú puedas ser una mejor persona, porque Cristo vino para quitarnos el pecado, pero Cristo también nos limpia, como vimos en 1 de Juan 1:9. Y al limpiarnos, Dios quiere que vivamos una vida mejor, porque como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, yo te invito a que tú puedas aceptar el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios es bueno. Dios quiere que hagamos buenas obras, las cuales Él preparó de antemano en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos una creación salvada y redimida, comprada con su sangre, a fin de que nosotros podamos estar nuevamente con Él. Así que me gustaría, para terminar, hacerte una pregunta. Viendo ya el plan de salvación, lo que Cristo hizo por ti al morir en la cruz, y Cristo también resucitó, quiero decirte, y Cristo resucitó para que tú y yo también podamos tener la esperanza de que nosotros también vamos a vivir nuevamente, vamos a resucitar, vamos a tener una vida mejor. Y entonces, la pregunta que yo te hago en esta hora es, ¿aceptarás el plan de salvación? ¿Aceptarás el plan de Dios para tu vida, que es salvarte? Si es así, entonces yo te hago este llamado, como dice Hechos 16:31, si aún no has tomado la decisión, quiero hacerte este llamado
Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que si esa es tu elección, yo quiero orar contigo en este momento. Y si todavía no has tomado la decisión, quiero de todas maneras orar para que el Espíritu de Dios pueda obrar en tu corazón. Querido Dios, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por el mensaje que podemos encontrar en su palabra. Queremos, Señor, que su plan, que es salvarnos, pueda hacer una realidad en nuestra vida, que podamos hacer lo bueno para que de esa manera su plan pueda completarse en nuestra vida. Bendiga a los oyentes, a aquellas personas que nos escuchan por primera vez para que puedan aceptar su plan, puedan creer en usted y ser salvas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Hasta la próxima. Chao, chao.